Dronity, el podcast donde conversamos de conceptos, aplicaciones y estrategias para descubrir el fascinante mundo de la industria de los drones. ¡Wow! Me acabo de dar cuenta que vamos episodio número 99. Muy buenos días, querida comunidad. Quiero contarles que hoy estamos con una amiga muy especial de hace años que no hablamos con ella. Pero antes contarles que estamos ya en YouTube, en el canal de Dronity, dronity.com, para que puedan revisar este y los otros episodios que ya han pasado, que estaban en audio y los estamos pasando a YouTube. Así que los invito también a poder seguirnos en YouTube, poderles escuchar también, compartir en esa plataforma. Bien amigos y amigas, les cuento que hoy estamos junto a Idania Briceño. Idania Briceño es geógrafa de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Para quienes no la conocen, con ella estuvimos conversando, sacaba la cuenta, de marzo 2022, Idania. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Mucho. ¿Cierto? Mucho tiempo. Y en ese tiempo, la verdad que hay harto por contar acá de lo que está haciendo Idania. Ella es magíster en teledetección de la Universidad Mayor de Santiago de Chile, es PhD de Ingeniería Geomática de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Además, investigadora del Centro de Observación de la Tierra EMERA de la Universidad Mayor, docente de pre y posgrado. La vez anterior, Idania, conversábamos de que estabas investigando sobre el monitoreo de cuerpos de agua continentales y oceánicas. Vamos a seguir conversando. Pero te doy primero la bienvenida. Muchas gracias, Idania. Gracias, Cassandra, por estas instancias. Bueno, en este marco, agradecida porque han pasado muchas cosas buenas y queremos demostrar un poco, contarle a la audiencia que es tu público, qué estamos haciendo y cómo nos estamos incorporando con tantas tecnologías para hacer monitoreos de las costas chilenas, que son todo un desafío. Exacto, vamos a empezar a profundizar en ese tema tan interesante que es el análisis, ¿cierto?, de cómo el borde costero va cambiando por diversos fenómenos, y eso es lo que nos va a estar contando ahora. Bueno, antes de decirle a la gente que yo le decía, Idania, no te veo bien. Idania, ¿qué me dijiste que tenía tu cámara? que le dio antismatismo a mi cámara, así que se ve borroso. Bien. Acá estamos abiertos a que las cámaras también se vean así que no, está todo bien. Lo que importa acá es el contenido, lo que importa es que la gente conozca las investigaciones que se están haciendo acá en Chile con la tecnología de drones y otras tecnologías de percepción remota. Sí. Y Daniel, y cuéntanos. Nada. A ver, primero, antes yo soy muy acelerada, primero vamos a hacer un repaso en el episodio de marzo del 2022 para que lo vayan a ver. Aproximadamente es el episodio 22, si no me falla la memoria, o el 20. Y conversábamos de que estaban con un proyecto en el cual ustedes estaban monitoreando el borde costero. Tenían un piloto en el borde costero de acá de la región de Valparaíso, en Chile, una playa. Y estaban utilizando drones en ese momento para poder determinar la línea costera. Y, por supuesto, a ese proyecto le quedaba mucho camino por delante. Y es lo que vamos a conocer ahora, es lo que vamos a saber qué pasó con ese proyecto y al 2025, a finales casi ya del 2025, qué es lo que está pasando en cuanto a esa información. Bueno, Cassandra, comenzamos con un piloto en la playa Reñaca en el 2019 primero. Esto lo escalamos a un proyecto ANID, un Fondes Ideas I+D, y que nos permitió hacer un estudio de 24 playas en la región de Valparaíso, 22 continentales y 2 en la isla de Pascua, para reconstruir un poco el pasado histórico de la región, de la posición de la línea litoral, entendiendo que están ocurriendo un montón de marejadas que han transformado muchas playas, y con unas proyecciones bastante críticas, que más o menos un 80% de las playas tienen procesos erosivos.
En algunos está localizado y en otras está generalizado. Esa primera fase del proyecto terminamos con una web mapping, aplicamos muchas técnicas de Deep Learning, Machine Learning, un equipo maravilloso que yo debo agradecerlo siempre, que he contado con los mejores, un equipo multidisciplinario que involucra oceanógrafos, geógrafos, geólogos, cartógrafos, y diseñamos primero una web mapping donde se puso toda la información que se levantó en ese primer proyecto a disposición de la gente, entre ellos los vuelos con vehículos aéreos no tripulados, para poder ver la parte 3D de la playa, porque es lo más complicado, porque con imágenes satelitales de resolución media como las Landsat y las Sentinel no podemos capturar el detalle topográfico de las playas y cuantificar volúmenes de movilización después del evento. Entonces eso nos llevó a adquirir nuevos equipos y seguir mejorando las técnicas de percepción remota de alta resolución con vehículos aéreos no tripulados, y aquí estamos. Luego, en 2023 nos adjudicamos el segundo proyecto, también por la NIT, un Fondes tecnológico, que nos permitió abordar 2 regiones más. Hemos sido súper ambiciosos y en total hemos estudiado 84 playas, lo que comenzó en un piloto de una playa de 1,5 kilómetros. Ahora tengo 84 playas estudiadas. Y en esta fase reconstruimos la posición de la línea litoral completa desde 1984-85, dependiendo de la disponibilidad de imágenes, hasta 2025. Se mejoró el primer web mapping que hicimos y generamos unos software maravillosos que nos están permitiendo competir con los grandes de la erosión costera como la NASA, que tiene su DESAR. Nosotros desarrollamos una herramienta muy parecida, pero que permite calcular grandes volúmenes de información, que creo que es la principal falla que tiene el DESAR, que cuando se introducen muchos datos le cuesta un poquito andar. Nosotros hemos superado esa meta y estamos felices de esto. ¿Y Dania? Además, dime. Antes ahí déjame detenerte un poquito, porque está súper interesante los datos que nos estás dando. Y antes, también para quienes nos escuchan desde fuera de Chile, tú mencionaste ANID. Sí. La institución ANID. Esa en este caso es una institución chilena. Sí. Ahí para que nos expliques un poquito cómo funciona. Bueno, la ANID es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del país. Tiene como misión impulsar la investigación científica desde proyectos pequeños hasta proyectos muy grandes como los Milenios, los Anillos, y da financiamiento entre 1 año hasta 6, 10 años. ¿Okay? Nosotros hemos ido por partes, vamos como escalando cada uno, porque creemos que no se llega en ascensor en esto de la investigación científica, se llega por la escalera y subiendo escalón a escalón. Entonces, ahí vamos nosotros primero con este piloto, que fue la primera base. Mostramos lo que éramos capaces de hacer. También tenemos una alianza maravillosa con la Universidad Politécnica de Valencia, que fueron los que nos metieron en esto y yo no me he querido salir porque me encanta. Y luego, este segundo proyecto, que de verdad me ha superado en el sentido que no me sentía como con la fuerza para hacerlo, creía que no podía, y resulta que he hecho mucho más de lo que comprometimos y eso me tiene muy contenta. Entonces, ya este año, en enero, se cierra el proyecto, el segundo. Nos postulamos a otro, a ver si tenemos suerte de adjudicar, y para ir no solamente ver la posición de la línea litoral, sino también entrar ya a todo lo que son las dunas, los movimientos, las pérdidas de servicios ecosistémicos, y ir creciendo en esa temática de la gestión integrada de áreas litorales, que involucra tanto trabajo, hay tantas necesidades en esta zona, que creo que todo lo que hagamos va a funcionar, y si no hay, sirve de base para seguir construyendo ciencia. Ciencia, exactamente. Y tú mencionabas recién el tema de que con la data que ustedes tenían, fueron desarrollando cierto análisis, pero también un software que les permite
ese análisis masivo de data, Sí, que a veces el gran a veces escollo de cómo, con tanto dato que dispongo, cómo lo analizo, sí. qué software, ¿cierto? Trabajamos. Mira, la erosión costera es muy fácil decir, se hizo un gráfico. Por lo general lo ve uno y es como un gráfico muy simple, pero detrás de él, sobre todo cuando se trabajan con datos satelitales, nosotros pasamos de una ciencia con pocos datos a tener muchísimos datos por playa y eso es algo maravilloso porque nos permite analizar el comportamiento de la playa, la morfodinámica de la playa, cómo se comporta en los eventos extremos, pero además, como tú mencionabas, hay una serie de software que nosotros necesitamos para poder hacer ese análisis masivo. Nosotros nos hemos apoyado en esta etapa, en la etapa anterior nos apoyamos en un algoritmo que desarrolló la Universidad Politécnica de Valencia que se llama Chorets, que extrae masivamente las líneas litorales a partir de una serie de galerías y de algoritmos que ellos hicieron. Y nosotros utilizamos para esta segunda fase el algoritmo QuaSat, que realizaron los australianos. Es un yihad que está de libre disposición a nivel, cualquiera lo puede usar, es libre. Y nosotros a ese algoritmo le hicimos algunas mejoras para mejorar la precisión. Entonces aplicamos una serie de suavizados a las líneas que permiten de llevar de 8 metros de resolución a inclusive en algunos sectores hasta 3.5 metros. Entonces, eso ha llevado unos programadores maravillosos que tengo acá que me han ayudado a hacer esas cosas, porque debo decirlo, soy aprendiz de esto y la curva de aprendizaje va ahí. Pero la buena gente que me acompaña siempre me ha apañado y me han ayudado en ese sentido. Entonces, con COASAP nosotros extrajimos todas las líneas litorales. Hay una serie de desafíos dentro de esto. Muchos de los algoritmos están desarrollados para arenas blancas y nosotros nos encontramos con arenas oscuras que hay que mejorar, hacer una serie de umbralizaciones para poder extraer la línea de costa. También muchos de los estudios se hacen en playas como tipo Mediterráneo, con un oleaje muy bajito, con sistemas micromareales. Nosotros nos encontramos con un sistema mesomarial, pero de una energía muy grande y con unos cambios muy significativos porque estamos nada más y nada menos que en la frontera entre dos placas tectónicas. Entonces, con unos procesos de que mientras todo el mundo está luchando, oye, se me inundó algo, nosotros tenemos que estar pensando también qué va a pasar si vuelve un tsunami, qué va a pasar si un terremoto de gran magnitud. Entonces, estamos como sometidos a muchos más riesgos de los que naturalmente otras regiones tienen. Entonces, cada una de esas cosas nos suman desafíos para el análisis, cómo debemos analizar esto, hacia dónde tenemos que ir con esto, cómo interpretamos estos cambios también, porque a veces no lo habíamos visto hasta que, wow, ¿qué está pasando acá? Hay un antes y un después del terremoto de 2010, hay un antes y un después de las marejadas de 2015 que han sido frecuentes y que antes se concentraban solo en invierno, ahora están indistintamente distribuidas durante todo el año. Entonces encontramos eso, que hay muchos procesos, que una mega sequía que ha cambiado todo lo que es la dinámica de las barras y de las bocas y las desembocaduras. Entonces, estudiar las costas chilenas es estudiar la cuenca entera, es estudiar el océano, es estudiar las condiciones atmosféricas. Entonces, tenemos miles de parámetros que hay que considerar y obviamente un grupo unidisciplinario no sirve, por eso tenemos un equipo multidisciplinario que está abordando todos los temas. Y Dania, y volviendo quizás atrás y para los que escuchan por primera vez el episodio, ¿por qué es importante monitorear el borde costero? Bueno, fíjate, como te estaba comentando, las zonas costeras están siendo ampliamente erosionadas, bien sea por aumento del nivel del mar, cambios en el oleaje, incidencias de tormentas cada vez más fuertes y las zonas costeras, sobre todo lo que la gente ve que disfruta más el común de la persona, que es la playa, se están perdiendo.
A esto se le une que tenemos una planificación desordenada a nivel, y eso no es nada más acá en Chile y no es un acusamiento a nadie, eso es a nivel internacional. Primero que las playas y las zonas costeras son muy atractivas para el goce y el disfrute económico, social, cultural. La gente se ubica principalmente en las playas, pero el recurso se está perdiendo. Se está perdiendo, ¿por qué? Porque se está erosionando, porque se están cambiando los patrones sedimentarios, porque hay mega sequías, porque cada vez las tormentas que afectan las zonas costeras son más agresivas y es necesario saber qué tenemos y diagnosticar cómo estamos y evitar también, porque en este tema del cambio climático que nos está abordando en diferentes áreas, no solamente a nivel costero, la gente cree que es como una religión y no, no es una religión, sino hay una realidad. Nosotros tenemos que crear las bases para poder crear normativas que permitan mitigar, porque inclusive ya no hablamos ni siquiera de mitigación, sino de adaptación, hacia dónde debemos adaptarnos. ¿Qué va a ser de la gente que disfruta de la playa cuando ya no tenga playa? Cuando ya no tenga dónde ir a tirarse guatita arriba a disfrutar el verano. Y eso muchas cosas, eso ya lo estamos viviendo ahora. Ahora, en este momento estamos viviendo zonas que eran playas de 200, 300 metros y ahora hay una escasa franja de 10, 20 metros. Entonces, con teledetección hemos podido determinar dónde están los sectores críticos, cuáles son las playas más críticas y cuándo y dónde se están erosionando. Entonces, el cuándo y el dónde es la respuesta que estamos dando nosotros ahora. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el año pasado, cuando hubo sistemas frontales que afectaron las secciones altas de las cuencas, hubo inundaciones. ¿Qué pasó luego? Que hubo mucha inundación en las secciones altas, pero a nivel costero hubo una gran acumulación de sedimentos. Sedimentos que contribuyen a que las playas se agarren un respiro y se vuelvan a reconstruir y vuelvan a ser resilientes. Entonces, esos procesos dinámicos, si no tuviéramos todos los sistemas que tenemos actualmente, satelitales, drones, equipos de alta resolución como GPS y todo esto, no pudiéramos monitorearlo en la frecuencia que lo estamos haciendo actualmente. Sí, mira, interesante lo que mencionas respecto, por un lado, del uso tecnológico y también de lo que tiene que ver el impacto de lo que sucede, y lo conversábamos también en la vez anterior, respecto del impacto que tiene los sucesos, los fenómenos que se dan cuenca arriba, digamos, ¿cierto? No solo en la costa. Sí, La sí, playa es parte de un proceso y de un ecosistema mayor que uno a veces lo aísla, dice, no, la playa, pero dice la playa, y bueno, ¿y cómo se genera la playa? sí, Y tú acá nos acabas de decir, ¿cierto? En el caso de acá de lo que hemos estado mirando, hay un arrastre de material desde la parte alta hacia la costa que ayudó que a alimenta, esa formación, que alimenta. exacto, que alimenta la playa. Entonces, cualquier intervención que hagamos arriba, aguas arriba, ¿cierto? Va a afectar también Sí, la conformación de esa playa. sí, la conformación de la playa, las marismas que hay ahí, los humedales, o sea, es una cadena completa. Entonces, ¿qué sucede? Que yo creo que debemos orientar a la educación ambiental desde muy chicos a todos. Por ejemplo, todos los que viven o hacen vida, porque yo no vivo en la costa, pero me voy tanto que ya, ya soy de allá, ya soy costera, costeñita soy. Este, eso me permite a mí, oye, vamos a educar desde que la zona costera es una interfaz muy frágil, una interfaz que recibe todo lo que viene del océano, pero también recibe todo lo que viene de la cuenca. Entonces, en esa interfaz está como un sanduchito, es muy frágil, es angosta, no tenemos miles de kilómetros. Cualquier intervención que hagamos tiene efectos y muchas veces los efectos no son sobre ese sitio, sino que tiene impacto kilómetros lejos, que no, porque el planeta no es que yo intervengo acá y no me pasa nada a mí, pero le está pasando a mis vecinos. Y eso es lo que
estamos viendo qué sucede cuando instalamos un espigón, qué sucede cuando instalamos una obra hidráulica o cualquier obra, un muelle, aguas arriba, qué está cambiando cuando hago una presa, cuando los caudales ecológicos disminuyen. Entonces, cómo eso está impactando mi zona costera. Entonces, va mucho más allá los cambios de uso del suelo. Es muy multidisciplinario analizarlo. Entonces, a esto le sumamos todo el componente ambiental, atmosférico, cómo se comporta el enso, el niño, la niña, cómo se comportan. Hemos estado notando ligeros desplazamientos del oleaje, cómo a veces dice uno, pero es muy poco el desplazamiento. Trabajamos con datos de reanálisis que son de la Agencia Espacial Europea, y uno dice, pero este reanálisis, de repente comenzamos a correlacionar, mira, han ocurrido más eventos. Por ejemplo, uno de ellos, las marejadas que hubo en diciembre, a finales de diciembre, principios de enero de este año, fueron catastróficas y venían por oleaje que viene del norte. Entonces, es algo que está ocurriendo a miles de kilómetros y nos está afectando acá. Y no solamente la zona central de Chile, sino el Perú, Ecuador y todas las zonas Exacto. cercanas. Entonces, el impacto que estamos midiendo no es algo puntual, esa visión puntual, localista, de que yo levanté los datos, ya no pasó nada. Si yo no comienzo a integrarlos con datos regionales y globales, yo no puedo entender los fenómenos que están ocurriendo a nivel costero. Claro. Y en esa línea, Idania, la investigación y los trabajos que ustedes están realizando hoy en día en cuanto a, ¿cierto?, a conocer un mayor número de datos, tener más información de muchas más playas de cuando partieron, ¿esa data está disponible? ¿Se puede acceder? Sí, nosotros tenemos un web mapping. La disponibilidad de los datos van a estar ya pronto, después de diciembre, va a estar ya disponible todo el web mapping. El web mapping anterior está todo en gore.moncosta.org, que es nuestro web mapping principal, y lo que es la región del Maule de O'Higgins, que hicimos una nueva cara, le cambiamos un poco la cara al web mapping anterior, lo hicimos un poco más dinámico. Van a estar a partir, yo creo que a mediados de diciembre, enero, ya están disponibles para todos. Pueden descargar los datos, pueden ver los gráficos, pueden descargar y hacer análisis propios, llevárselos a otro software y procesar lo que ellos quieran de todas las playas que hemos analizado. Van a tener disponibles los modelos de elevación de alta resolución que hemos hecho a través de vehículos aéreos no tripulados. Los ortomosaicos ha sido un trabajo de chinito, como decimos antes, ha sido muy intenso. Salidas a terreno, galerías de fotos, más las publicaciones que estamos trabajando también. Todo para divulgar este gran proyecto. Además, que no solamente tiene eso, además tiene el componente de ciencia ciudadana, que son unos tótems que instalamos. Tenemos 5 tótems instalados en la región del Valparaíso, y vamos a instalar 8 más en la región, entre la región de O'Higgins y del Maule. Y esos tótems, lo que hace la gente es que nos comparte fotografías en un ángulo fijo, y nosotros procesamos y extraemos información de ahí y alimentamos nuestra gran base de datos. Entonces, esos días que están tan nublados y no podemos levantar el dron, no podemos volar, no tenemos datos satelital porque hay nube, la gente nos puede compartir fotos y con esas fotos podemos alimentar nuestra gran base de datos. Es decir, que al final es un proyecto igual que involucra a la comunidad. Sí, sí, No es sí. solamente investigación desde la academia, No, sino que la gente está involucrada informando lo que está pasando. sí, sí. Y la gente, yo tengo que mencionar 2 playas que han sido las mejores. La gente está súper comprometida, que es la de Papudo y la de Maitencillo. Esas 2 playas, la gente está muy comprometida. Son las que más comparten fotos, quieren ver los cambios, nos escriben. Entonces, ha sido las 2 plataformas que la gente más comparte. Hay algunas que comparten menos, pero esas 2,
Yo me siento muy comprometida con la comunidad porque de verdad han sido ellos los principales protagonistas de que esta base de datos siga creciendo. Y solo para entender, por ejemplo, estos tótem son como cámaras fijas o tienen un QR donde la gente se conecta, saca la foto y la manda. No, no es una cámara fija, es con la gente pasa con su teléfono, ¿Ya? saca la fotografía y nos las comparte por redes sociales. Perfecto. Entonces, ahí están todas las indicaciones donde nos deben compartir. Cada plataforma tiene su red social, entonces nosotros donde aparezcamos etiquetados, descargamos la fotografía y procesamos los datos. Perfecto. Mira, está súper buena la idea para que la gente también se interiorice sobre estos temas. Porque, claro, uno ve a veces en la noticia, uno que no vive en la costa, uno dice, ah, mira, la marejada, la inundación. Cuando vas a la playa te das cuenta de que hay distintos perfiles en la playa que en un momento no estaban y que ahora lo están. Y como no estás viviendo como en el día a día, o a veces estás tan metido en el día a día, te consume, no te das cuenta de los fenómenos que están pasando a tu alrededor en cuanto a cosas naturales, como podría ser, ¿cierto?, esta dinámica de borde costero. Sí, E integrar a la gente en ese sentido es llevar la ciencia a la gente. sí, sí. Eso, mira, esa iniciativa de ciencia ciudadana nace en Australia, en la Universidad de Nueva Gales del Sur. Ellos tienen un laboratorio donde tienen más de 40 años de datos preciosos, con un levantamiento continuo, y ellos pusieron e iniciaron con 2 plataformas y ahora hay más de 600 plataformas a nivel mundial. Entonces están monitoreando mucha gente y la misma gente, los mismos investigadores que estamos dentro de la red compartimos, oye, tengo este problema, hay un gran grupo que cuando tenemos problemas entre todos nos ayudamos. La colaboración, antes tal vez la inmadurez lo lleva a uno a como que creer que ir solo uno va más rápido, pero ir acompañado uno va más lejos. Y eso es lo que he notado con este grupo Moncosta, con el grupo de COASNAP, es la ciencia ciudadana, se ha llegado lejos porque no hay egos, ahí es colaboración, ahí es empatía y hay ganas de seguir haciendo muchas cosas buenas en las zonas costeras. En la zona costera, mira. Y Dania, y mirando ya lo que es ahora está terminando esta segunda fase, ¿cierto? Donde partieron primero en el 2019 con un par de playas piloto. Hoy al 2025 mencionabas que hay más de 80 playas. ¿Y qué se viene? ¿Qué se viene? Mira, ¿Qué se quiere? ¿Cuál es el siguiente paso? el siguiente paso, bueno, ya como te comentaba, nos postulamos a un proyecto para monitorear las dunas porque son un recurso muy valioso a nivel nacional y está muy poco estudiado. Y de hecho los pocos estudios que hay están concentrados en 2 o 3 dunas a nivel nacional. Entonces, vamos a comenzar con las dunas y el siguiente paso es escalar esto a nivel nacional, que sería con un fondo de tecnologías avanzadas, porque con lo que hemos logrado actualmente tenemos una muy buena base para probar esto en diferentes entornos a nivel nacional. Entonces, el siguiente paso es el escalamiento a nivel nacional de Moncosta y ahí voy a tener que contratar un montón de gente que me ayude a procesar todos estos datos y un súper servidor para seguir mostrando los resultados. Muy bien, mira, entonces queda bastante camino todavía por seguir conociendo sobre lo que es el monitoreo del borde costero y también cómo las dunas se vinculan en este ecosistema playa-duna, que a Sí, veces lo tenemos muy intervenido, sobre todo acá en la costa de la región de Valparaíso, sí, sí. y que es necesario también saber cómo se está impactando. Sí, fíjate que una de las cosas que esto nació con una tesis del magíster en teledetección. Empezamos a ver cómo la vegetación introducida como pinos arbóreo, el pino, el eucalipto, está paralizando las dunas, entonces cambiando la movilidad de las dunas. Entonces eso nos permitió a nosotros hacer un primer análisis
en la región de O'Higgins, en las dunas no, perdón, en la región del Maule, en las dunas de La Trinchera, que fue para una tesis de magíster, y ahí hicimos vuelos con drones para sacar modelos de alta resolución y poder cuantificar a través de índices espectrales e índices de encostramiento cómo se estaban dejando de mover las dunas, cómo se estaban cambiando. Y esto nos da la idea de que inicialmente estábamos pensando, como en esa zona hay muchas forestales que eran por pino, y cuando llegamos al sitio no había pino, era Lupinus arboreus, que es un arbusto que tiene un sistema radicular muy intenso, que genera harto materia orgánica que se incorpora y hace unas transformaciones en muy poco tiempo de las dunas y de forma prácticamente natural, porque tiene un poder de diseminación muy grande. Entonces, cuando vamos y encontramos que no hay pino, sino Lupinus arboreus, se cambió la hipótesis del trabajo y se hizo todo un análisis de cómo están los cambios. Pudimos hacer con modelos de elevación de Alos Pulsar, que hay del 2006 y de 2011, ver cómo estaban previo al terremoto, después del terremoto, y con los modelos que hicimos con drones, vimos cómo son los cambios a nivel de la morfología de la duna, y esto nos quedó maravilloso. Esos resultados preliminares se presentaron en un congreso internacional y estamos terminando unos papers relacionados con eso, y ahí arrancamos para entender, y de ahí he estudiado otras dunas. Entonces, esto es muy dinámico, es maravilloso, porque no hay manera de aburrirse. Cada vez que vas a la playa tienes una playa distinta. Estás en el mismo sitio, pero es diferente. Es muy dinámico. Hay muchos procesos que uno no los tiene interiorizados. Y bueno, ¿y por qué está pasando esto? Y cuando empieza a hacerte preguntas, surgen respuestas. Y poder verlas a través de imágenes satelitales, a pesar de las limitaciones de resolución de vaguada costera, podemos decir, oye, estamos construyendo algo que está maravilloso y que genera un impacto al país, porque eso no se tenía. Mira, muy, muy importante el tema, por un lado, de la investigación, el tema del acceso a la comunidad, de que la comunidad también se involucre en lo que es hacer ciencia. Y Dania, nos queda nada de tiempo, pero me encantaría poder volver a, ojalá, conversar contigo cuando ya el tema de lo que son el análisis dunario, para saber qué está pasando. Sería interesante también ver, conversando contigo hemos visto cómo a partir del hacer investigación en la academia, donde ustedes partieron ya hace varios años, del 2019, comenzaron con un proyecto piloto, ¿cierto? En un área muy pequeñita, pero poder empezar a ver cómo la tecnología podía aportar a la investigación en este caso, de lo que es el análisis de borde costero, y hoy en día cómo esa primera piedra que pusieron, esa primera semilla de investigación, hoy se traduce en un análisis mayor de bordes costeros, ¿cierto? De una mayor cantidad de playas en análisis, que también va dando cuenta de cómo es ese comportamiento en distintas regiones, en este caso del país. Y por otro lado, la integración de la comunidad, que me parece súper bueno y que se podría replicar también en otros proyectos de investigación territorial, porque tenemos que acercar la investigación a la gente. La gente es parte de este ecosistema, ¿cierto? Natural, humano, Sí, e sí. interviene también. Por lo tanto, tenemos que educar en ese sentido. Sí, lo que te iba a comentar, que lo que tú dices, Cassandra, va un poquito más allá de una frase que a veces suena muy política, pero es cierta. Solo la ciencia, la comunidad y el gobierno pueden hacer territorio. Si nos unimos, desde la ciencia se pueden aportar muchas cosas interesantes para el desarrollo del país, y las comunidades, si participan, van a estar más contentas con los cambios que se están produciendo. Y el gobierno puede hacer mucha más política pública basada en datos y basadas En datos. en datos reales, en datos científicos. Entonces, creo que vamos de la mano construyendo esto. No es fácil llegar a los estratos más altos, es más difícil, pero
yo creo que tenemos una disponibilidad y disposición, todos los investigadores que hacemos labor en todas nuestras áreas, dunas, humedales, costas, queremos que se hagan las cosas bien y estamos todos dispuestos, es como el común, a contribuir a las comunidades y a los tomadores de decisión. Así es, Idania, wow, me encanta lo que estás haciendo, lo que están haciendo también con tu equipo, porque esto, como dices tú, no es solo Idania, hay un conjunto de personas, distintos profesionales que están involucrados y que están aportando Sí, sí. a esta investigación. Nada, Cassandra, agradecida por esta oportunidad, se nos pasó muy rápido. Muy rápido, si te das cuenta, es que los temas son muy interesantes. Yo aprendo acá mucho con los episodios que vamos grabando con la gente. Me encanta que este proyecto haya tenido continuidad desde la vez anterior que nos contactamos y esperemos que en un futuro podamos seguir conversando y compartiendo también de lo que están haciendo en la universidad, en EMERA, en la investigación también, en el uso de distintas tecnologías de percepción remota para el análisis del territorio, del medio ambiente. Por supuesto. Así que muchas gracias a ti por haber querido participar y de poder seguir compartiendo el trabajo que están realizando. Gracias a ti, Cassandra. Y nada, cuando tengamos oportunidad otra vez, hablamos de lo que estamos logrando y acá en EMERA tenemos varios proyectos maravillosos, todos con un enfoque de ciencia ciudadana muy importante. Creo que estamos caminando hacia allá. Perfecto, sí, y esto también es digamos, un ejemplo para otros países, otros grupos de investigación que también puedan mirar lo que está pasando acá en Chile y poder comunicarse, poder compartir experiencias. Los países que tienen borde costero, somos muchos los países en América con borde costero, que también deberían aunarse para poder hacer ciencia colaborativa y poder ver cómo está impactando este tema de la modificación, ¿cierto?, del borde costero por los distintos fenómenos que se están dando hoy en día. Sí, y de todo tipo, naturales y antrópicos. Y antrópicos, exactamente. No, Bien, pues, Idania, muchas gracias. Yo te mando un abrazo así muy, muy, muy grande. No nos vemos tanto, pero siempre estamos atentas la una de la otra es y de verdad. lo que están haciendo. Que a mí me encanta el proyecto que estás liderando. Así que bien, pues, te agradezco y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad, Idania. Claro que sí. Cuando quieras, volvemos a contar un poco más de estos avances maravillosos que estamos alcanzando. Perfecto. Bien, querida comunidad, con esto ya vamos terminando. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y también ver los episodios en YouTube y por hacer crecer esta comunidad, que a mí me encanta, que va creciendo día a día. Así que nos vemos en un próximo episodio. Saludos. Chao. Chao, chao.